Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial presenta Voces de Odisea, su videopodcast oficial, dentro del proyecto CAIRE, y gracias al apoyo de la iniciativa Digital Futures de Google.org. Sigue a Voces de Odisea en YouTube y Spotify. Conoce nuestro trabajo en odisea.org y suscríbete a nuestros perfiles de redes sociodigitales en LinkedIn, iUis e Instagram. Y ahora, con su propia voz, nuestro anfitrión, Frank Scandell. De uno que ha fallecido ya y por esta cuestión que tiene con los derechos o la propiedad intelectual o propiedad industrial de esa voz o de esa letra, etcétera. Okay. Cuando falleció el último papa de Roma, se viralizó mucho un vídeo que se hizo con inteligencia artificial de cómo él interactuaba con Dios y demás, que sí, que muy bonito, pero en realidad se han usado sus datos sin su consentimiento para un uso que, aunque para muchos sea bonito, a otros les parecía una falta de respeto. ¿Por qué? Porque él no ha cedido esos datos. No somos nosotros quienes para decidir qué está bien y qué está mal, o para qué puedo usar tus datos o para qué no. No será la persona cuyos datos sean suyos. Entonces, como es muy difícil evitar que esto suceda, lo que podemos hacer son llevar a cabo herramientas que nos ayuden a reducir el impacto. Que esto sucede mucho, por ejemplo, también con las empresas, ¿no? Es muy difícil que de un día para el otro no salga algo de mi empresa que manche mi imagen, pero tengo mis herramientas para reducir el impacto, para reducir el daño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, facilitar los mecanismos de denuncia y que una de las primeras cosas que se haga es la obligación de retirar de manera inmediata aquello que hayas hecho con esos datos, nos ayuda a que mientras investigamos y llevamos a cabo todo lo que sería el proceso penal en este caso, ¿verdad? Yo ya me estoy asegurando de proteger a la persona. Me estoy asegurando de que te has expuesto a un riesgo como persona que vive en una sociedad, ¿verdad? Pero estoy asegurándome de que como mínimo pueda reducir todo lo que sea posible ese impacto, porque son unos datos que tú no has consentido y aún menos que se usen de esta manera. Entonces, la manera, considero, sería esto, al final, pues tipificar, actualizarnos a los delitos que se pueden cometer a día de hoy, acompañándolo de todos aquellos mecanismos administrativos que nos ayuden a empequeñecerlo todo un poco, ¿no? Porque al final algo que sucede en Internet de un día para el otro ya puede ser inmenso y puede ser incontrolable. Por tanto, la inmediatez y el reforzar los mecanismos administrativos alrededor de la tipificación del delito del tipo penal, considero que eso es lo más importante. Muy bien, en este caso, y esto toca un poco de cerca también, porque pues algunos de nosotros que estamos escuchando ahora mismo, amigos o amigas, que están utilizando, y esto es ilustrativo, pero no es el caso, pero es ilustrativo en vida, lógicamente, están utilizando ChatGPT, por ejemplo, para que sea su especie de terapeuta. Tengo dos casos muy cerca de mí, de amigas posiblemente, y yo les he dicho que escuchen este episodio precisamente, porque eso es tremendamente peligroso. Entonces la pregunta es, ¿qué responsabilidades específicas, si ya en vida, imagínate ya post-mortem, ¿qué responsabilidades específicas deberían asumir las plataformas tecnológicas sin lavarse las manos en el acompañamiento psicológico y limitación de uso de estos grief bots para evitar la dependencia emocional?
Bueno, efectivamente, una de las grandes cuestiones que surge en estos debates cuando hay un riesgo personal real por interactuar con estas inteligencias artificiales es quién tiene la culpa, ¿no? ¿Es el Ujú. distribuidor? ¿Es la empresa que o sea, los desarrolladores? ¿Es el usuario por usar esta inteligencia artificial de esta manera? Es una cuestión que yo intento abordar desde la primera investigación que hice sobre lo que comentaba antes de los riesgos psicológicos de interactuar con chatbots. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, a día de hoy no me canso de escuchar a gente y sobre todo verlo en redes sociales que utiliza sobre todo ChatGPT, pero pueden ser otras inteligencias artificiales, como un amigo, como un psicólogo, o sea, que realmente le están poniendo todos sus datos y toda su vida en la mano, en bandeja de Correcto, plata. Y exacto, claro, se están poniendo en riesgo cuando hacen eso, ¿verdad? Porque eso es. mm, esto lo hablaba yo con el psicólogo al que le hice la entrevista para esta investigación, y Ujú. es que cada vez la sociedad tiende más a enfocar sus problemas desde la perspectiva más individualista posible. ¿Qué ha sucedido con las inteligencias artificiales? Que todavía podemos resguardarnos más en nuestra burbuja, en nuestra propia zona de confort, que ya no es de confort, que es más peligrosa que salir de ella, ¿no? Pero poder Ujú. interactuar con un ser, por llamarlo de alguna manera, que simula también ser una persona, pero que encima puede interpretar el papel que yo quiera, es decir, puedo crear mi propia experiencia, mi propia realidad. No necesito interactuar fuera, no necesito pedir ayuda, sobre todo para aquellas personas que precisamente por la situación en la que están, por la edad en la que están, por el tema que sea, Ujú. ya les costaba. Ahora es todavía más fácil. Entonces, ¿qué sucede Exacto. con esto? Que efectivamente hay muchos riesgos. Como he comentado antes, ya han habido las consecuencias más graves. Ya ha habido gente que se ha quitado la vida, pero es que no hace falta que lleguemos ahí. En el momento en el que una persona es capaz de sentir nostalgia, de echar de menos, de sentir un duelo cuando no interactúa con un ser tecnológico, es que estamos Ujú. hablando, o sea, estamos en una situación muy peligrosa y muy complicada. Y ahí yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, estos son los cuatro locos de turno que no están bien de la cabeza. No es cierto, no es cierto. Esto Ya no le es sucede así. a Ujú. muchísimas personas, y aun si fuera porque son gente con problemas psicológicos, siguen siendo personas de grupos vulnerables que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. Eso es. Entonces, ¿qué sucede con esto? Claro, mucha gente diría, bueno, pero justamente la gente que dice, bueno, es que estos son los cuatro locos de turno, ¿qué dirían? Pues que precisamente si tú tienes una herramienta que se supone que te la han vendido como una ayuda académica o profesional y Ujú. decides usarla desde un plano tan personal, entonces la culpa es tuya. Bueno, espera, porque a mí la herramienta no me lo ha impedido en ningún momento. De hecho, se me puede llegar a vender como que tiene los recursos para hacerme de psicólogo, para ser mi amigo, se puede mostrar cercano y Ujú. me puede generar adicción. Correcto. Yo no estoy usando ChatGPT, a mí me sale ningún aviso para que me desconecte cada cierto rato, no me va recordando que es una tecnología, no tiene realmente unos mecanismos de seguridad como para que podamos atribuirle la culpa a la persona que es la víctima. No los tiene. Entonces, son los desarrolladores. No diría al 100%, al final considero que es todo un conjunto, ¿verdad? Porque am, en la legislación del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, am, se basa mucho, o sea, lo que es el control de un sistema de inteligencia artificial se basa mucho en su control, ¿verdad? Entonces, tenemos tanto el control desde el diseño como el control mientras dure la vida de esta inteligencia artificial. ¿Por qué sucede Ujú. esto? Porque ya desde el principio tenemos que garantizar
que ese sistema, que esa tecnología es segura para comercializarse. ¿Por qué es segura para comercializarse? Porque es segura en la interacción con personas humanas. Una maquinaria de una fábrica no va a llegar a la fábrica hasta que nos aseguremos de que es segura y que no va a venir el trabajador a las 8 de la mañana y va a amputarse un dedo por usar la máquina, ¿verdad? Pues sucede lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo tiene que ser segura cuando la saquemos al mercado. ¿Por qué? Porque es una tecnología que va evolucionando, que se retroalimenta, que aprende, vamos a decirlo así, Sí. aunque no es del todo correcto, ¿no? Am, que crece, que amplía. Entonces, si, si ha sido segura en el momento uno, Ujú. no es la misma tecnología que va a ser 6 meses después. Y ya me estoy yendo muy para largo. No va a ser la Es, misma tecnología, por tanto, es tenemos que correcto. asegurar mecanismos para que sea segura en todo el proceso en el que el usuario lo va a usar. Y con Por lo ChatGPT, tanto, con ujú, GPT-5 ha pasado eso. Sí. efectivamente. Bueno, es que de hecho el ChatGPT que usábamos en diciembre de 2022 Sí. ni se acerca al ChatGPT que usábamos en octubre de 2023 y el de octubre de 2023 no es el de enero de 2024 y así. Es que investigar sobre inteligencia artificial es muy complicado porque cada dos Sí es. meses hay un boom, hay un cambio, avanza demasiado rápido. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que asegurarnos de que sea constantemente segura. Por lo tanto, podemos decir que ha sido solo culpa de los desarrolladores cuando Ujú. ellos han llevado a cabo todo lo que se les ha pedido que tienen que hacer para asegurar estos mecanismos. Tampoco, porque si luego es la Wow. distribuidora la que no se asegura de, de que, vale, es decir, llevamos a cabo los mecanismos, vale, pero la distribuidora me está vendiendo que esta inteligencia artificial realmente yo la puedo usar con fines profesionales como la puedo usar porque es mi amigo. ¿Por qué? Porque como ahora mismo desde el COVID considero yo y muchos expertos sobre el tema, ¿no? Am, la gente cada vez disfruta más, que no lo disfruta por supuesto, pero que hay una epidemia de soledad tan grande, la gente tiene más miedo de interactuar, se ha dificultado mucho más, no hay tantas relaciones, la gente disfruta más estando solos en grupos pequeños, en casa, no Ujú. salen. ¿Qué sucede con esto? Que si la empresa distribuidora aprovecha este problema que hay Eso es. y me vende un producto que me asegura que no me voy a volver a sentir solo, vale, muy bien. Yo como usuario voy a ir con cuidado porque me han avisado de que hay riesgos. Los desarrolladores han llevado a cabo todos los mecanismos que conocemos que pueden funcionar Ujú. para que sea segura. Pero es que a mí la empresa me está prometiendo que yo no voy a estar solo si lo uso. Sí, O es la un empresa me poco. está Ujú. asegurando que si yo cedo mis datos, Correcto. mis hijos me van a tener presente toda la vida, aun cuando yo fallezca, porque me van a recrear y va a ser fiel a como soy yo. Hombre, pues entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues es un conjunto de todo, ¿verdad? Al Ujú. final, considero que cuando hay un problema que puede tener afectación social y que puede llegar a entrarnos en la mente de las personas de una manera tan grande que puede tener tanto impacto, nunca va a ser culpa de una sola persona, no va a ser culpa solo de un grupo. Interactúan muchísimos factores. Entonces, ¿cómo tenemos que remediar esto? Por una manera, formando y garantizando una información clara, segura y efectiva a las personas que van a ser los usuarios para intentar de alguna manera que sean conscientes de lo que están usando, de los riesgos que tiene y de cómo deben usarlo de una manera efectiva y segura, como que tenemos que controlar a los desarrolladores con nuestras legislaciones Ujú. interactuando con todos los ingenieros, científicos de datos, con todos los que puedan conocer cómo se debe llevar a cabo, ¿verdad? Cómo se crea y cómo se controla a una inteligencia artificial, en este caso, para conocer cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo y cómo se pueden mantener, ¿no? Para, pues, como mínimo,
estar haciendo unas auditorías que sean efectivas y que sean útiles, ¿no? Y Y que sean controlar la útiles. propaganda de las empresas, sin duda alguna. Ya, ya. ¿Cómo se hace Muy también? Pues bien. también formándolas en cuáles son los riesgos. Eso es lo que yo Exactamente. considero. Ujú. El mercado de esta Digital Afterlife Industry, o sector de la Ujú. industria del más allá digital en español, crece a un ritmo anual de un 30%, bastante, y no se oye casi hablar de esto. Pero más del 90% de los casos, dices en tu tesis, carecen de garantías de reparto justo y protección simbólica. Considerando, esa palabra que tanto gusta a los juristas, considerando el carácter patrimonial y afectivo de estos activos digitales, ¿qué riesgos y vacíos o qué vacíos legales presenta la monetización y explotación comercial de avatares o identidades post-mortem, como por ejemplo vemos para otra vez, los asiduos de Black Mirror, como vemos en los episodios de San Junípero y de Vuelvo enseguida? Pues, am, a ver, efectivamente, ¿no? Según los expertos y los estudios recientes, se proyecta que el mercado global de la Digital Afterlife Industry puede llegar a alcanzar los 50.000 millones de dólares en 2030, que supone estas tasas de crecimiento superiores al 30%. ¿Por qué no oímos hablar de esto? Uh -huh. Precisamente porque, como ahora mismo y desde, por supuesto, hace unos años atrás, ¿no? Se populariza tantísimo todo lo que son las series distópicas con tecnología, como sería Black Mirror, como Sí, se está ahora, o sea, están saliendo muchísimas películas, como ahora se está modernizando American Horror Story. Al final tienes sí. muchas maneras de, de pensar que todo esto sigue siendo ciencia ficción. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te lo venden de una manera tan exagerada y tú en tu día a día no lo ves, que dices, hombre, es que estamos muy lejos de esto. No, no, o sea, aquí en España hace un año o dos ya podías vender los datos de tu ojo por, creo que eran Sí, 15 euros o una tontería así, no sé cuánto era. una Al final, criptomoneda, sí, sí, correcto. sí, Uh -huh. aparte, es que claro, quiere decir, todo esto ya es real. O sea, todo, cualquier episodio que puedas ver en Black Mirror en mayor o menor medida, ya lo Sí, estamos viviendo. Entonces, también porque no se habla, porque es incómodo. Es muy ajá, incómodo y lo pude ver también en la encuesta. La gente no se siente cómoda ni siquiera pudiendo hablar de esto. ¿Por qué? Porque es un debate que puede ser, que cualquiera puede participar en este debate, porque solo necesitas tener una opinión humana para poder entrar en este debate, ¿verdad? No se necesitan exacto, expertos para decir si quieres o no quieres esto. En esto se basa, al final, los derechos no tienes que merecértelos. Hay una serie de derechos que te los garantizan desde el momento en uh el que -huh. naces. Y precisamente la opinión sobre esto es opinar sobre un derecho que va ligado a tus derechos personalísimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que como es tan incómodo de hablar, Uh -huh. hay muy poco debate. Tú no vas a encender la televisión o a entrar a Twitter, según donde veas las noticias, y vas a ver que se habla sobre esto. Lo máximo que vas a ver que se habla sobre inteligencia artificial es la nueva inversión que ha hecho Elon Musk. No se va a ver mucho más y, por supuesto, mucho menos sobre la dimensión o el impacto social que pueda tener. Porque no interesa, porque entre las empresas que no les beneficia que se hable de esto y a las personas que les incomoda, como para solo poder hablarlo 10 minutos y ya luego quieren cambiar de tema, esto es lo que sucede, Exacto, ¿no? Entonces, pero esto no quita que al final este sector se siga expandiendo, por supuesto, ¿no? Al claro. final ya son muchos los modelos de negocio que se están consolidando, sobre todo más en América del Norte y en Asia. Pero Uh vaya, -huh. que en Europa ya han habido algunas pinceladas al respecto, así como en todo el mundo, que tenga, por supuesto, una sociedad plenamente industrializada y digitalizada. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues
Aquí, en mi investigación, yo tengo, porque quise investigar un poco sobre la perspectiva, sobre el impacto económico que tiene esta industria, por supuesto, porque es muy importante y considero que en las investigaciones jurídicas se ve muy poco. Se ve Ujú. muy poco el impacto multidisciplinar si no está estrictamente ligado con aquello, con aquella figura jurídica de la que yo venga hablando, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que al final esto es un conjunto de empresas, es una nueva forma de mercantilizar. Entonces, Sí, uno de los aspectos más importantes que que tenemos que tener en cuenta es la economía, porque según más rentable salga, más peligro vamos a tener ujú. probablemente. Porque lo que está saliendo rentable es la vulnerabilidad de las personas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué propuesta, qué comento yo en la investigación? Pues es que por ejemplo, considero que hay una gran necesidad de fiscalizar los ingresos que se deriven de estos servicios post-mortem, porque al final ya existen y van a seguir existiendo y se van a acabar popularizando sin ningún tipo de duda. O sea, lo que no vamos a conseguir es frenar que esto suceda, porque habrá mucha gente que lo quiera consumir probablemente. En las encuestas que yo hice para mi trabajo, mucha gente, casi la totalidad, no querían ser recreadas, pero mucha gente veía acabar usándolo para recrear a una persona famosa o a un ser querido. Entonces va a acabar Ujú. pasando ya solo por la curiosidad. Si ya lo estamos haciendo con personas vivas, por supuesto que se va a hacer con personas fallecidas, porque si ya ahora se usan sus datos para recrear vídeos o fingir que nos hemos hecho una foto con ellos, poder interactuar con esas personas como si pudiéramos conocerlas, por Ujú. supuesto que este mercado va a funcionar. Entonces, si fiscalizamos a los ingresos que deriven de estos servicios, y resolvemos los conflictos sucesorios sobre datos y clarificamos la titularidad patrimonial de esta identidad digital, que es esta figura que yo hablo tanto en mi investigación, al final lo que vamos a conseguir es hacer un control sobre la economía que surge Ujú. Eso es. de este mercado, de tal manera que así como tú vas a tener que tener muy en regla lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, pues como mínimo podremos tener un control sobre la seguridad de ello y de que se cumplen las voluntades de las personas fallecidas, que al final es lo que nos interesa, ¿verdad? No es tanto lo que pueda llegar a ganar la empresa Ujú. o lo poco ético que pueda ser a Sí. perspectiva de según quién lo que estén haciendo, sino que mientras realmente se cumpla la voluntad de la persona que dio su consentimiento conociendo toda la información, pues ese es el trabajo de la auditoría que tocaría, en realidad. Entonces, ¿cuál Ujú. es el reto? Considero, pues es equilibrar innovación y negocio, ¿verdad? Con esta protección de la dignidad y de los derechos fundamentales, así como se ha venido haciendo desde que han nacido la inteligencia, bueno, desde que ha nacido la inteligencia artificial, no, miento, o sea, desde que se ha Ujú. popularizado socialmente la inteligencia artificial, Eso es. siempre es vale, te permito innovar tecnológicamente, por tanto, hay un negocio, pero desde el derecho tenemos que intentar frenar un poco para seguir respetando los derechos de los usuarios y así un poco. Ujú. Vale, Es un muy poco un bien. tira y afloja, la verdad. Efectivamente. Y ya para Ujú, finalizar, ujú, Laura, que no queremos quitarte mucho tiempo, tú hablas en tu tesis de un modelo de gobernanza policéntrica mm, que propones y es respaldado por el 70% de los juristas y diseñadores entrevistados que destacan la necesidad de órganos específicos de supervisión y participación social. ¿Cómo puede articularse? Primero que todo, dinos qué es esto de gobernanza policéntrica ujú. y luego Ah, cómo puede articularse esta gobernanza policéntrica e interdisciplinar que combine regulación estatal, protocolos técnicos y participación ciudadana para la protección de la identidad digital tras la muerte. pues, a ver, este modelo de gobernanza policéntrica, ¿qué significa, no? Pues es
significa que la regulación no puede efectivamente descansar únicamente en el legislador, sino que necesitamos un esquema, propongo yo, de 5 ejes, ¿verdad? En primer lugar, la legislación vinculante, por supuesto, ¿no? Al final es una investigación de derecho, Claro. el legislador aquí tiene un papel muy importante, pero se tiene que juntar de otros puntos, ¿no? Otro que digo son los estándares técnicos internacionales que son las ISOs, las Sí. IEE, todos estos informes o controles que nos permitan conocer, pues al final todos esos aspectos técnicos que son con ellos con los que podemos luego legislar sobre mecanismos, auditorías y controles, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Pues lo que hemos comentado anteriormente, la responsabilidad reforzada tanto de plataformas como de los proveedores de inteligencia artificial, porque mientras yo pretenda formar y preparar a los usuarios, sobre todo a las nuevas generaciones que nacen usando una inteligencia artificial, Correcto. para que sepan cómo usarlo de manera eficiente y segura, Ujú. también tenemos que vigilar un poco a las plataformas y a los proveedores, ¿verdad? Luego, entonces, ¿con qué va de la mano esto? Pues con la participación activa de tanto la sociedad civil como de las asociaciones, en este caso de duelo digital. Pero bueno, que considero que es extrapolable a cualquier tema. Me refiero en este caso del duelo digital, como en otro caso sería pues cualquier perspectiva psicológica o filosófica, ¿verdad? Em, necesitamos muchísima, no solo actividad, sino proactividad por parte de la sociedad Ujú. para poder protegernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos los recursos y la palabra Ujú. y que hay, como hemos dicho durante toda la entrevista, ¿verdad? Hay muchos grupos vulnerables que dependen de nosotros. Si no actúo yo, quizá ellos no pueden. Entonces tenemos Ujú. esa responsabilidad. Y no solo hay que formar a los usuarios, sino que considero que es muy importante formar de manera transdisciplinar a los profesionales. ¿Quiénes considero que son los profesionales? Pues efectivamente no van a ser solo los juristas, sino que van a ser los psicólogos, van a ser los ingenieros, por supuesto los notarios también, es decir, todos aquellos profesionales de las disciplinas o las perspectivas que se puedan ver afectadas por este fenómeno. ¿Y cómo se les tiene que formar? De una manera completa, básica, por supuesto, no tienen que ser ahora expertos en todo, tampoco podemos y no sería efectivo, sino que Ujú. sí que tiene que ser de una manera básica pero completa. No me Correcto. sirve que un psicólogo solo sepa los problemas psicológicos. Necesito que entienda todo, o sea, de una manera global, igual que los juristas, igual que los desarrolladores, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué esto? Pues porque de esta manera podemos evitar el, el centralismo legalista y reconociendo así que esta complejidad de este fenómeno lo que requiere no es una reforma legislativa y ya, requiere respuestas desde múltiples centros de decisión para que podamos proteger todo el impacto que tiene. ¿Cómo se Correcto. haría? Pues de esta manera que comento, ¿no? Al final sería interactuar las disciplinas que se ven afectadas por este fenómeno, ¿no? Vale, entonces, yo sé que estos son los riesgos que afectan a mi campo. Yo sé que Ujú. yo puedo hacer esto como desarrollador para protegerlo de esta manera. Ah, vale, pues como yo entiendo los tecnicismos que me estás comentando, yo como legisladora puedo entonces elaborar una ley que sea efectiva y Eso que sea es. duradera, que es muy importante. No me sirve de nada que salga una regulación sobre tecnología, sobre todo sobre inteligencia artificial, que sea buenísima, Y no la puedo pero que solo me hacer. dure 3 meses porque Exacto. cambia la tecnología y ya no es efectiva porque ya no está protegiendo lo que está sucediendo. Como está siendo el caso. Entonces, Ujú. Así claro, esto es. sucede muchísimo. La manera de protegerlo, ¿cuál es? Pues hablando entre todos, que Ujú. entendamos cuáles son los problemas que tiene que proteger la otra disciplina para yo también atacar desde la mía y así en un conjunto proteger a toda la sociedad civil, que al final eso es lo que nos interesa.
Eso es. Una última acotación en ese sentido, Laura, es, dado todo esto siendo ideal y estando todo hecho, una pregunta personal, ¿a quién traerías tú de vuelta? Bueno, yo esto no sé si ataca a mi investigación, pero la verdad es que después de todo lo hablado con... ¿Eh? Sí, es que esto se lo preguntarían algunos de los oyentes seguro. ¿A quién traería yo de vuelta? O Es tú que o claro, ellos. Claro. yo cuando empecé el trabajo, yo tenía muy claro que no sería un ser querido ni de broma, porque Ujú. considero que al final una persona no se va cuando fallece, sino cuando se olvida. Y yo me quiero quedar con los recuerdos que me ha dejado esa persona. Entonces, para mí, una recreación digital mancharía totalmente todo lo que me ha dejado esa persona, porque todo eso, por muy fiel que sea sus datos, no es su esencia, eso es lo que yo considero, ¿verdad? Entonces, a un ser querido no Correcto. sería. Ahora, quizá alguna persona famosa, pues puede ser, ¿verdad? Entonces, claro. Ya es lo que comentaba antes, puedes estar muy en contra, pero solo por la curiosidad y por vivir esa experiencia, Eso quizá es. mucha gente lo haría. Quizás Eso sería es. Amy Winehouse, en mi caso, quizá, Ah, una cantante que respeto mucho, de verdad que pero sí. precisamente porque la respeto, quizás no lo acabaría haciendo, ¿verdad? Entonces, creo que diría que a nadie, la verdad. Vale, muy bien. Excelente. Ahí lo tenéis, estimados oyentes y telespectadores, que Laura no es un avatar, es un ser humano que está hablando con nosotros, con otro ser humano. Laura, muchísimas gracias por esta primera vez, porque seguiremos conversando. Esto es bastante extenso y seguiremos conversando sobre este fascinante tema de este nuevo sector que es el del más allá digital. Gracias, Laura, por haber estado con Muchas nosotros gracias a aquí ti, ha sido un placer. en Voces de Odisea. Hasta la próxima.